Bien, bienvenidos entonces nuevamente. El que les habla es el profesor Pedro Moreno y aquí estamos todos para aprender. Es fundamental de que entendamos de que la comunicación escrita es parte de nuestra marca personal y cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros interactuamos con las demás personas de manera coherente, de manera lógica, nos va a servir en nuestro desarrollo profesional. Bien. Bueno, solamente recordar algunas cositas. Ya habíamos hablado acerca de la oración. Habíamos mencionado que la oración tiene algunos elementos, por ejemplo, los sustantivos, los adjetivos. Y también habíamos dado algunas pautas acerca del concepto de la oración. Solamente para recordar dos conceptos creo que claves, ¿no? Una oración debe tener un sentido completo y una oración está compuesta por el sujeto y el predicado, ¿no? Yo creo que esos conceptos son importantes para poder adentrarnos un poco en el tema. Además, también habíamos mencionado que estas oraciones nos permiten a nosotros comunicarnos de manera oral y también de manera escrita. Ese conjunto de oraciones van a formar a la larga enunciados. Estos enunciados van a formar a su vez textos. Y esos textos, en realidad nosotros apuntamos a que el estudiante puede elaborar textos de manera eficiente, de manera efectiva, ¿no? Para poder también redactar documentos que nos pide la institución en algún momento, los cursos, ¿no? Que implican pues algunos proyectos, algunos trabajos, ¿no? Que esos trabajos sean hechos a conciencia, sean consecuencia de una producción, sean consecuencia de un esfuerzo, sean consecuencia de un recordar de información o un recojo de información. Por eso es que es importante primero empezar por redactar o saber redactar las oraciones. Bien, también habíamos dado algunos ejemplos, justamente en la parte de los ejemplos, algunos estudiantes ya nos habían entregado construcciones de oraciones, donde reconocíamos, inclusive fuimos subrayando también el sujeto y el predicado, partiendo de la premisa de que el sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo, y el predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto, ¿no? También habíamos agregado algo más acerca de que el sujeto tiene un núcleo, y ese núcleo se llama el sustantivo, ¿no? Tema que también vamos a tratar el día de hoy. Y en el caso del predicado, habíamos dicho que el núcleo del predicado es el verbo, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Vamos más aquí, por aquí, a ver, por aquí. Listo. Bueno, sobre el sustantivo también habíamos mencionado lo siguiente, que en el caso del sustantivo, el sustantivo es una categoría gramatical, ¿no? Es una clase de palabra que se utiliza, forma parte de la oración también, y que para poder estudiarla mejor lo habíamos clasificado, ¿no? En sustantivos propios, sustantivos comunes, ¿no? Y a su vez, también habíamos dicho que los sustantivos comunes se clasifican en sustantivos abstractos y sustantivos concretos. En realidad, esto de conceptos, estos de ideas que nosotros podamos recordar, sí son importantes, pero más importante es ponerlo en práctica. Es por esa razón que les habíamos dejado algunos ejercicios, le habíamos dicho que nos den algunos ejemplos, y ustedes, buenamente, pues nos habían compartido esos ejemplos utilizando la herramienta del Padlet, ¿no? Así que todo esto que el día de ayer tocamos de manera general fue reforzada también por ejemplos que ustedes compartieron con nosotros. El día de hoy espero que también haya esa misma intención, ¿no? Esa misma iniciativa para poder trabajar de manera mucho más productiva. Bien, entonces estos puntos ya los habíamos visto todos
Llegamos justamente al género y al número. Y ahora vamos a entrar a la parte del artículo, ¿no? El artículo es otro elemento de la oración, ¿no? Yo me he dado el trabajo, ¿no? De siempre resaltarte el uso de la mayúscula y me quedé bastante contento en realidad el día de ayer cuando el estudiante ya en los textos que había compartido ya consideraba la mayúscula y ya consideraba también el punto, ¿no? El punto final. Porque inicialmente en el primer ejercicio les cuento, algunos alumnos ya compartieron textos, pero se habían olvidado de la mayúscula. A veces pasa eso, son cosas mínimas, pero a veces pasa eso porque nos vamos acostumbrando a una dinámica de comunicación demasiado rápida y no respetamos la gramática y no respetamos la normativa, ¿no? Entonces, si seguimos nosotros practicando en ese camino, recordar la mayúscula, recordar el punto, recordar el sujeto, el predicado, el sustantivo, el verbo, el artículo, el adjetivo, que son cosas básicas en realidad, pero que lamentablemente con el tiempo nos hemos ido olvidando. Eso es fundamentalmente el objetivo que nosotros queremos conseguir con estas dos primeras sesiones, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es el artículo? El artículo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo, ¿ya? La acompaña al sustantivo. Ustedes recuerdan que en la oración, por ejemplo, en algunas oraciones, el artículo está al costadito del sustantivo, ya que el sustantivo es el núcleo del sujeto. Entonces, siempre están pegaditos. Dentro de la oración, recuerda entonces que el sustantivo está cercano al artículo. El artículo y el sustantivo se expresan en igual género, ya sea masculino o femenino, y en el caso del número lo podemos encontrar de manera singular o plural, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos él, nos estamos refiriendo al género masculino. Y si hablamos del número, si decimos ellos, nos estamos refiriendo al plural. ¿Ven? Entonces define de alguna manera el género y el número del sustantivo. El auto, ¿no? Los pizarrones, ¿no? Entonces definimos de alguna manera el género y el número mediante el artículo. Y la función del artículo es básicamente especificar si el sustantivo es conocido, ya sea definido o ya sea indefinido, ¿no? A continuación vamos a ver algunos ejemplos más. Bien. ¿Cuáles son las funciones del artículo? Ya, así rapidito nomás porque tenemos que pasar a la parte práctica. Las funciones del artículo forman parte de la mayoría de las oraciones. Su principal función es acompañar al sustantivo, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Algunos ejemplitos hemos puesto acá, en la parte de abajo, después vamos a reforzarlos. El sustantivo puede nombrar sujetos u objetos, y el artículo es el encargado de especificar su género. El artículo permite conocer la función que tiene el sustantivo en una determinada oración. Muchas veces el sustantivo puede variar su significado o peso dentro de una oración de acuerdo a la existencia o no de un artículo. Y en relación a la parte del género y el número, tenemos nosotros algunos tipos de artículos. Por ejemplo, tenemos el artículo definido, ejemplos, el, las, los, definidos. Y también tenemos a los artículos indefinidos, que son un, una, unas, uno. Además, también tenemos a estos artículos que se llaman neutros. Por ejemplo, lo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando el Padlet. Yo les voy a compartir, así como el día de ayer, un link para que ustedes puedan entrar. Y me van a dar un ejemplo de cada uno de los tipos de artículos. Por ejemplo, el primero que dice artículos definidos, pueden usar el artículo el, la, los o las. Cualquiera de esos 4 ejemplos. En el caso de los artículos indefinidos, puedes utilizar el artículo un, una, unos o unos. Y en el caso del artículo neutro, puedes utilizar el
artículo lo. ¿Ok? Un ejemplo por cada uno de los tipos. Vuelvo a repetir. Sea artículo definido, sea artículo indefinido o sea artículo neutro. Un ejemplo de cada uno. Bien, entonces me van confirmando por el chat, por favor, mientras voy abriendo aquí el link. Me van confirmando, por favor, que me están escuchando para poder completar el ejercicio. Ustedes igual van a crear otro cuadrito para hacer estos ejercicios que voy a compartir. Vamos a ver por aquí. A ver. Listo. Ya está. Ya tienen el link compartido. Voy a volver a repetir porque ustedes saben que en el tema de la virtualidad a veces algunas ideas se pueden perder. Hemos denotado, por ejemplo, que el artículo siempre acompaña al sustantivo y que los tipos de artículos pueden ser definidos, indefinidos o neutros. Quiero que me hagan un ejemplo de artículo definido, sea usando el la, el los o el las, uno solo, ¿ya? Una oración utilizando ese artículo. En el caso de los indefinidos, pueden utilizar un, una, unos o unos. Y en el caso del neutro, pueden utilizar el artículo lo. Bien, un ejemplo por cada uno. A ver, vamos a ver cómo nos sale. Vamos a dejar de compartir un ratito el PPT y vamos a pasar a nuestro Padlet para que se pueda ver el trabajo de ustedes también. El día de ayer, como les dije, quedé bastante contento acerca de la forma como ustedes estaban compartiendo la información, ¿no? Mediante el Padlet. Creen su cuadro, por favor. Si alguno no lo sabe construir, no sabe crear su cuadro, les explico. Ustedes van, bueno, primero tienen que entrar, van en la parte inferior, van al lapicito que está aquí abajo, le dan clic al lapicito. Aquí van a colocar su nombre, digamos que yo coloco mi nombre, Pedro Moreno, y en la parte de abajo van a colocar el ejemplo, ¿no? En este caso me están pidiendo un ejemplo con artículos definidos. Voy a utilizar el artículo el. Entonces voy a colocar acá el departamento es muy completo. ¿Listo? En este caso vamos a resaltar el artículo, ¿no? Si queremos de repente utilizar artículos indefinidos, podemos utilizar un, una, unos o unos. Entonces yo voy a utilizar el artículo un. Un cuento desarrolla la imaginación. Ya está. Y resaltamos nuestro artículo. Bien. Y finalmente el artículo neutro que es lo. Lo muestra sin ser necesario. Ponemos nuestro punto final y resaltamos el artículo. De esta manera. A ver, vamos a ver cómo queda. Le ponemos publicar y ya está mi trabajo.
Ya, como es el segundo, le vamos a cambiar de color. Vamos a poner editar en la parte de arriba y le vamos a poner de color amarillo. Ya, a ver, los nuevos ejercicios, por favor, los colocan de color amarillo. A ver, vamos colocando, por favor, vamos colocando la información en nuestro cuadro. Por favor, si colocamos de color amarillo nuestros ejercicios para poder ir avanzando, en la parte de arriba hay unos puntitos. Con esos puntitos podemos colocar el color. En este caso, el color amarillo elegimos y le damos clic. Ok, ya me han compartido unos ejemplos. Unos perros están ladrando. El primo estará organizando una reunión. Lo voy a realizar según mi tiempo. Muy bien. Me gustaría que la persona que ha hecho esos ejemplos, me gustaría saber quién es. No sé si me puede dar su nombre para poder colocar su nombre. Yo lo puedo colocar editándolo. La persona que ha hecho los ejemplos de unos perros están ladrando, ¿me puede dar su nombre para colocar su nombre en el cuadro? A ver, Brian Moya. Ok, listo. Yo te voy a poner tu nombre, ¿ya? Vamos a ver el chat. Le damos a actualizar y ya está. Tenemos el trabajo también de Giovanna Quispe. Las familias son la base principal de la sociedad. El INE es pionero en el estudio del cáncer en el Perú. Un perro mordió al niño. Lo encontraron solo y asustado. Perfecto, muy bien, Giovanna. Muy bien, muy bien. Y lo más importante es que no te estás olvidando de la mayúscula y no te estás olvidando del punto. Eso es lo que tenemos que seguir reforzando para que esto quede después de las sesiones, ¿no? Y en los futuros trabajos que podamos hacer, podamos cumplir con estos requerimientos de la gramática. Listo. Entonces tengo el trabajo de Joana, tengo el trabajo de Brian, tengo el trabajo de Marcelo. No sé si hay algún otro trabajo que quieran compartir, por favor. Sé que Brenda tiene algunos problemas con el internet. Bueno, si tienen problemas con el internet, por favor, si pudieran compartir también sus ejemplos mediante el chat. ¿Alguien más tiene problemas con el internet?
¿Alguien más? Si tiene algún ejercicio que compartir. Si no, seguimos avanzando. Ya, creo que no. Entonces vamos a dejar de compartir. Listo. Vamos a seguir trabajando con ese link, ¿ya? Así que no lo vayan a perder. Si alguno tiene algún problemita y quiere que se lo vuelva a compartir, me avisa. Vamos a compartir ahora la diapositiva. Y ya está. Me habían dicho que no podían ver bien la diapositiva, así que lo vamos a ampliar. Listo. Muy bien. Entonces, hemos hablado de la oración, hemos hablado del sustantivo, hemos hablado del artículo, los tipos de artículo, cómo el artículo define el género y el número. Ya sabemos que hay un artículo neutro, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la parte del adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? Bueno, el adjetivo, según la definición, es aquello que expresa algunas de las propiedades o características del sustantivo. A ver si están atentos. El sustantivo está acompañado del, ¿cómo se llama ese amigo al costado del sustantivo que define su género o su número? A ver si están atentos. ¿Cómo se llama ese amigo del sustantivo que define su género y su número? Muy bien, Rosalinda. Perfecto. El artículo. Muy bien. El artículo. Ajá. Ese artículo puede ser definido, puede ser indefinido y puede ser... ¿Qué otro tipo de artículo tenemos? Definido, indefinido y neutro. Muy bien, Brenda. Neutro. Perfecto. Neutro. Muy bien. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de artículo indefinido? ¿Algún ejemplo de artículo indefinido? A ver, ¿quién me da un ejemplo de artículo indefinido? Vamos, chicos. ¿Algún ejemplo de artículo indefinido? Hace poquito han hecho sus ejercicios. Muy bien. Uno, muy bien, Brenda, muy bien. Mira, a pesar de que tienes problemitas con el internet, porque me habías comentado, creo acá arribita, estás participando mediante el chat. Te felicito, Brenda, por tu disposición. Bien, entonces, el artículo acompaña al sustantivo. Ahora nos dicen algo más. Nos dicen que el sustantivo tiene algunas propiedades o características. Y esas propiedades o características se expresan utilizando el adjetivo. ¿Ok? Se expresan utilizando el adjetivo. Ese nombre de adjetivo viene del latín adjectivus. Ustedes saben que, bueno, el día de ayer habíamos comentado eso, que la lengua madre de la lengua que nosotros utilizamos, que es el español, es el latín, ¿no? Producto del latín y la fusión de la lengua germana, aparecieron unas lenguas llamadas lenguas romances. Una de esas lenguas romances, por ejemplo, es el español, es el catalán, es el rumano, es el portugués, es el italiano, es el francés. ¿Ya? Entonces, siempre las palabras que nosotros vamos a utilizar están vinculadas con el latín o tienen sus orígenes en el latín. ¿Y qué significa adjectivus? Significa que se agrega. ¿Ya? Entonces, esto generalmente lo encontramos dentro de un sintagma nominal. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es un sintagma nominal? En la
parte de abajo, si te das cuenta, hay un cuadrito donde te define qué cosa es un sintagma nominal. Un sintagma nominal es aquel que tiene como núcleo o elemento principal un nombre o un sustantivo. O sea, tiene que estar presente un nombre o un sustantivo. Y hay un ejemplito. En la frase, aquel día lluvioso, volvimos a casa. Aquel día lluvioso es un sintagma nominal. Bien. Entonces, si es que nos dicen que el sustantivo, ¿no? El sustantivo tiene que definirse y lo define el adjetivo, vamos a ver qué tipos de adjetivos hay. Por ejemplo, tenemos el adjetivo calificativo, ¿ya? Este adjetivo calificativo explican cómo es o detallan alguna de sus propiedades. Además, poseen en sí mismo un valor semántico reconocible y que a menudo puede expresarse en grados. Y se puede clasificar en, y aquí vamos a ver los ejemplos para que ustedes luego también participen con sus ejemplos. El primer tipo de adjetivo calificativo se llama el explicativo, ¿ya? Y en el explicativo, como su mismo nombre lo dice, lo que hacen es expresar cualidades de manera mucho más profunda, de manera mucho más explicada, valga la redundancia, ¿ya? Ya sea sobre cualidades concretas o abstractas, pero que son propias del sustantivo, inherentes al sustantivo. Un sustantivo podría ser sangre, ¿ya? Pero yo quiero saber una característica de la sangre. Y una característica de la sangre es que es roja, ¿no? Entonces, sangre vendría a ser el sustantivo y roja vendría a ser el adjetivo, ¿ya? Y ese tipo de adjetivo se llama adjetivo explicativo. Si queremos ser mucho más específicos todavía, podemos pasar a los adjetivos especificativos. En este caso vamos a profundizar mucho más la característica y vamos a ver, por ejemplo, perro pequeño. Perro, sustantivo, y pequeño, adjetivo. Y en el caso de los adjetivos relacionales, que también pueden profundizar en información, que también hay un vínculo con esta explicación caracterizada en el adjetivo, podemos definir cómo es una institución. Por ejemplo, el consultorio, este consultorio puede ser de una asesoría de leyes, por ejemplo. Pero yo quiero definir si ese consultorio tiene que ver con administración, tiene que ver con la parte legal o tiene que ver con la parte médica. Entonces yo le voy a definir un adjetivo relacional, que es médico. Consultorio médico. En el caso de un organismo o institución podría tener diversas funciones. Podría ser un organismo de tipo administrativo, de tipo funcional, de tipo médico, de tipo industrial, etcétera. Pero yo voy a definir ese organismo. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el adjetivo relacional. Y ese adjetivo relacional me dice que el organismo es policial, o sea, un organismo de tipo policial, un consultorio de tipo médico, ¿ok? Podría ser que ese adjetivo cambie. Depende mucho qué cosa es lo que yo quiero definir, ¿no? Si es médico, entonces yo pondré médico. Si es policial, entonces yo pondré policial. Si es administrativo, entonces yo pondré administrativo. Pero sigue siendo un adjetivo. Y ese tipo de adjetivo es un adjetivo relacional. ¿Ok? Bien. Además, tenemos otros tipos de adjetivo, como el adjetivo determinante, que a su vez se clasifica en adjetivos demostrativos, adjetivos posesivos, adjetivos numerales y adjetivos interrogativos. ¿Ya? Entonces, para no extendernos mucho y reforzando algunos conceptos, vamos a utilizar o hacer algunos ejemplos de cada uno de los adjetivos que acabo de mencionar. Primero, vamos a hacer un ejemplo de adjetivo relacional, ¿ya? Relacional. Un ejemplo de adjetivo relacional, ¿ya? Solamente un ejemplo de adjetivo relacional, ¿ya? Y en relación a la siguiente diapositiva, vamos a hacer un ejemplo
de adjetivo posesivo. ¿Ya? Posesivo. Un ejemplo de un adjetivo posesivo, por ejemplo, es este. Este cuaderno es tuyo. Tuyo es un adjetivo que indica posesión. Te pertenece. Es un adjetivo también llamado de pertenencia. Todo el dinero es suyo. Está denotando que ese adjetivo, en este caso, está definiendo que ese dinero es de él o de ella. Bien, entonces solamente quiero que me hagas un adjetivo de tipo relacional. Ahí puedes ver en la parte de abajo ejemplos. Y me vas a hacer otro ejemplo de adjetivo posesivo. ¿Ok? Solamente un ejemplo de cada uno, por razones de tiempo también. ¿Ya? Y quiero ver si es que por ahí esos dos tipos al menos quedan ahí en tu recuerdo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Un ejemplo de adjetivo relacional y un ejemplo de adjetivo posesivo. ¿Ya? Y lo resaltas porque creo que ya estás aprendiendo también a utilizar el Padlet y a resaltar la palabra. ¿Está bien? ¿Se escuchó la indicación? ¿Se escuchó? Los alumnos que tengan problemas con el Padlet también lo pueden hacer por el chat, por favor. ¿Se escuchó la indicación o quieren que lo vuelva a repetir? Profesor, buenas tardes. Disculpe, dijo adjetivo posesivo y el adjetivo relacional. Adjetivo, ajá, adjetivo posesivo y adjetivo relacional. Un ejemplo de cada uno nada más. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Por favor, díganme si tienen alguna duda, algo que no ha quedado claro. Estamos viendo los adjetivos, los tipos de adjetivos. Les he pedido dos ejemplitos nada más, uno de cada uno. A ver si me ayudan. ¿Se me escuchó la indicación? ¿Se escuchó la indicación? Sí, sí, profesor. Sí, ya. Entonces, vamos colocando igual. Ok, gracias, Brian. Vamos colocando igual en el Padlet, por favor, ambos ejercicios. El adjetivo relacional y el adjetivo posesivo. Posesivo. Ya, vamos a compartir entonces el Padlet. A ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale. Ya está. Ahí mismo nomás lo pueden hacer, chicos, ¿ah? Si quieren pueden crear otro cuadrito o si no en su mismo cuadrito también pueden poner sus ejemplos. Y resaltan el adjetivo, ya sea el adjetivo posesivo o el adjetivo relacional. A ver, vamos colocando el ejemplo, por favor. Estamos aquí, tenemos que participar. La idea es participar, si no, no vamos a aprender. Vamos reforzando lo que estamos explicando. Ariana, por ejemplo, hizo sus oraciones. En la primera parte del ejercicio, lo voy a poner de color amarillo. Joana también presentó su trabajo. Brian también.
A ver, ¿quién más? A ver, me van avisando, por favor. Tengo ejercicios. Vuelvo a repetir. A ver, vamos a poner nuevamente el... Ajá, gracias, Eliana, muy bien. Ajá. Ya, en este caso, en el segundo ejemplo que has colocado, si estábamos hablando de relacional, sería escolar, el adjetivo relacional, ¿no? El sustantivo sería libro y el adjetivo sería escolar. Ujú. Porque podría ser también un libro literario, ¿no? Y en el caso del adjetivo posesivo, al decir mi mochila, vendría a ser pues un adjetivo posesivo porque está indicando está indicando que es de tu propiedad, ¿no? Mi mochila, mis libros. Ok. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Muy bien, Joana, gracias por tu participación también. Perfecto. Muy bien, le vamos a poner el color amarillo también acá. Ujú. Ajá, perfecto. Bueno, lo importante es que participen. Si no pueden de repente tener acceso al Padlet, háganlo mediante el chat, ¿no? Para mí es muy importante que los estudiantes aprendan, participen, se sientan cómodos, ¿no? Sea poquito, mucho, mediano, pero que algo nos quede, ¿no? Para luego poder aplicarlo en nuestro día a día, ¿no? En el futuro, cuando se hagan trabajos, ya no nos vamos a olvidar qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, lo vamos a saber usar porque ya sabemos que el adjetivo de alguna manera define las características del sustantivo y en el caso del artículo, por ejemplo, define su número y su género, ¿no? Y también podemos tener por ahí el artículo neutro, que es lo. Entonces, esas cositas que son básicas, que de repente cualquiera podría decir, pero yo lo he aprendido en el colegio. A veces ya no lo recordamos. Cuando ya no lo recordamos, no lo aplicamos. Queremos rescatar eso, ¿ya? Queremos rescatar y que los trabajos cada vez sean mucho más eficientes. Perfecto, Brenda. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a compartir ahora nuevamente nuestro. Bien, acá hemos hecho dos grupos de ejemplos, ¿no? En este caso, adjetivos calificativos y adjetivos relacionales, ¿no? Para que ustedes de alguna manera refuercen la diferencia, ¿no? En adjetivos calificativos tenemos salado, ¿no? Una bebida salada, una galleta salada, ¿no? Fíjate que ahí tenemos un artículo, un sustantivo
y un adjetivo. Una galleta salada. Una galleta salada. Una vendría a ser un artículo, galleta vendría a ser el sustantivo y salado vendría a ser el adjetivo. ¿Ves? Luego tenemos el adjetivo calificativo terco, manso, feroz, orgulloso, tenso. En adjetivos relacionales tenemos, por ejemplo, consultorio dental, organismo policial, consultorio médico, servicio tecnológico, especialista lingüístico y químico, ¿no? Como adjetivo relacional. Fíjate que también nos permite a nosotros definir una característica de ese adjetivo de manera mucho más. ¿Ok? Bien, entonces solamente para ver si te acuerdas. En el caso de salado, si yo digo una galleta salada, una, ¿qué tipo de artículo es? Una, ¿qué tipo de artículo es? A ver, escríbemelo por el chat. Una galleta salada. Una, ¿qué tipo de artículo es? A ver, ¿quién me dice primero? Una galleta salada. Una, ¿qué tipo de artículo es? Indefinido. Muy bien, Marcelo. Muy bien. Indefinido. Perfecto. Indefinido. Muy bien, Brenda. Ya. Galleta. Galleta. ¿Es un sustantivo propio o común? Propio o común. Vamos, chicos, vamos. Propio o común. Común, muy bien. Brenda, ¿y si es común, va con mayúscula o con minúscula, Brenda? Común, muy bien, Marcelo. Con minúscula, muy bien, Marcelo, con minúscula, exacto, ¿ves? Entonces ya estamos aprendiendo un poquito más acerca de los sustantivos. Ya, ahora, salado es un adjetivo, ¿no? Salado es un adjetivo. Salado es un adjetivo, ¿ves? Entonces tenemos el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Artículo, sustantivo y adjetivo. Bien, entonces ahí estamos aprendiendo. Ese tipo de adjetivo es un adjetivo calificativo, ¿ya? Y así como tenemos adjetivos calificativos, también tenemos adjetivos relacionales, tenemos adjetivos posesivos, tenemos adjetivos numerales, tenemos adjetivos interrogativos, tenemos adjetivos determinantes, tenemos adjetivos especificativos, relacionales, etcétera. ¿Ya? Bien, seguimos. Y ahora entramos a la parte del verbo. ¿Qué es el verbo? Primero vamos a definir qué cosa es el verbo, ¿ya? Son un tipo de palabras o categorías gramaticales que expresan semánticamente una oración. Esto es, ya sea un movimiento, un accionar, una existencia, un estado o una consecución. Es decir, son las palabras con las que denominamos a las distintas acciones, acuérdate de esa palabra, acciones y condiciones posibles. El rol de los verbos dentro de la oración es fundamental. A ver si te acuerdas. El verbo, el verbo, es núcleo del sujeto o del predicado. A ver, ¿qué me dices tú? El verbo es núcleo del sujeto o del predicado. Del predicado, muy bien, Brenda, del predicado. Muy bien, Marcelo. Vamos, tú tienes que para. Brenda y Marcelo son los que más participan.
Hasta un ratito, quien más participaba era Brian, pero se ha quedado un poco Brian. Eliana también no se quiere quedar atrás, ¿no? A ver, Marcelo, yo he dicho que el núcleo, en este caso el verbo, es el núcleo ¿de qué? Del sujeto o del predicado. Es del predicado, ¿no? Porque el núcleo del sujeto, ¿cuál es? Ya les había enseñado eso antes. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Ajá, muy bien, Marcelo. No hay problema, Marcelo. Estamos acá para aprender. No hay problema. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? A ver. Vamos, chicos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? A ver, empieza con S. No te olvides. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Vamos, chicos. Estaban muy bien. Vamos. Ajá, Rosalinda. Muy bien. Brian. Ya está participando también Brian. Muy bien. El sustantivo, muy bien, el sustantivo. Rosalinda también muy bien, gracias por participar. El sustantivo, el núcleo del sujeto es el sustantivo, el núcleo del predicado es el verbo, ¿ya? Es el verbo. Un elemento de una oración es el artículo, es el sustantivo, es el adjetivo. El artículo define el género y el número. El género y el número. Mientras que el adjetivo lo describe. ¿A quién describe? Al sustantivo. ¿Ok? Describe al sustantivo. Bien, entonces entramos ahora al verbo, ¿no? Acá dice, en el predicado de la oración siempre hay al menos un verbo, pero también puede haber varios de ellos. Solamente uno, el verbo principal de la oración, desempeña el papel del núcleo del sintagma verbal. Bueno, el sintagma ya lo habíamos explicado antes, igual lo he colocado en el PPT para reforzar y saber qué cosa es un sintagma. Bien. Y acá vienen los ejercicios ya finales, ¿no? He puesto un cuadrito, ¿no? Un cuadrito para poder conjugar a los verbos, ¿no? Primero vamos a conjugar los verbos acabados en ar. Por ejemplo, amar, ¿no? Amar. Si es en primera persona, tú vas a decir yo amo. Si es en segunda singular, tú amas. Si es en segunda, en tercera, en singular, vas a decir él o ella ama. En primera persona, en plural, nosotros amamos. En segunda del plural, ustedes aman. Y en tercera del plural, ellos o ellas aman. ¿Ya? Entonces, para reforzar un poco, así como tenemos los verbos acabados en ar, los verbos acabados en los verbos acabados en ir, ¿ya? Vamos a especificar un verbo para que tú lo conjugues en primera persona singular. Por ejemplo, jugar en primera persona. ¿Cómo sería? En primera persona singular. ¿Cómo sería la conjugación jugar? Yo juego, muy bien, yo juego, exacto, muy bien, yo juego. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo quiero ahora conjugar el verbo sentir, ¿ya? Sentir. ¿Cómo sería en tercera singular? Ya sea con él o con ella. El verbo sentir. Él siente, muy bien, Brenda. Él siente, ella siente, muy bien, Marcelo. Perfecto. ¿Ya? Último ejemplo. ¿Cómo conjugaríamos en segunda persona del plural el verbo
Trabajar. Trabajar. En segunda persona del plural. A ver. Segunda persona del plural, ¿ah? Segunda persona del plural. Fíjate bien. A ver. Segunda persona del plural. Fíjate bien. Mira que está entre paréntesis, ¿ah? Sería ustedes trabajan, ¿ya? Ustedes trabajan. Este cuadrito sí hay que memorizarlo un poquito, ¿no? Más allá de practicarlo, primero hay que memorizarlo y luego aplicarlo. Pero aunque ustedes no crean, a veces a la hora de expresarnos, al no respetar esta normativa, generamos confusión, ¿no? Y recuerden que nosotros somos una marca. Tenemos que saber expresarnos, tenemos que saber hablar, así como también tenemos que saber escribir. Entonces yo creo que más allá, acá hay algunos otros ejemplos, ¿no? Carlos caminó por el campo. Miguel jugó un gran partido. La universidad cambiará de logo. El instituto buscará nuevas alianzas. Los administradores lograron mucho crecimiento. El público decidirá al ganador. Las personas emprenden permanentemente nuevos proyectos. ¿Ven? Entonces, así nosotros podemos tener ejemplos que nos permitan poder expresarnos correctamente. Y mira que solamente esta es una partecita, ¿no? O sea, no hemos profundizado más, porque obviamente el tiempo no nos ayuda mucho, pero en lo básico ya nos ayuda esto a encaminarnos. O sea, hemos tenido la oportunidad de saber qué es un artículo, qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, qué es una oración y aprender a construirlo, ¿no? De manera lógica y de manera coherente. Ya no se van a olvidar, por ejemplo, que tienen que empezar con mayúscula. Ya no se van a olvidar, por ejemplo, que tienen que colocarle un punto. Ya no se van a olvidar, por ejemplo, que el núcleo del sujeto es el sustantivo. Ya no se van a olvidar, por ejemplo, que el núcleo del predicado es el verbo. Ya no se van a olvidar, por ejemplo, que el adjetivo describe al sustantivo. Ya no se van a olvidar, por ejemplo, que el artículo puede definir el género y el número del sustantivo, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Esto es plural. Los administradores. Uno no dice lo administradores. No dice el administradores. Dice los administradores. El público, las personas, la universidad. ¿Te das cuenta? ¿Ves? En este caso, en la oración, este vendría a ser el sujeto y este vendría a ser el predicado y este vendría a ser el artículo. ¿Te das cuenta? Y ahí podríamos agregarle de repente algún adjetivo, ¿no? Algún adjetivo más. Pero bueno, cada ejercicio, cada trabajo se va complicando un poquito más, pero la idea no es complicarte en realidad, ¿no? La idea es que primero aprendas lo más básico, lo más importante, y a partir de eso ya comenzamos a fortalecer. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna observación? No sé si Eliana de repente me quiere preguntar algo. Eliana, Brenda, Ariana, Joana, Rosalinda, Manuel, que también ha participado bastante. Ok, gracias Marcelo. ¿Alguien más, por favor? A mí me interesa mucho cómo se han sentido. El tiempo se pasa volando, en realidad yo tengo que adecuar un poco el trabajo para poder completar, pero lo importante es que se aprenda, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito vamos aprendiendo. Así se va sumando. Haciendo ejercicios
mencionando conceptos, esa es la idea, ¿no? Van a darse cuenta que ustedes poquito a poquito se van a dar cuenta de que este aprendizaje nos va a llevar a tener mejores resultados. Porque nosotros como institución lo que queremos es que tú primero te sientas bien, porque a partir de sentirte bien, aprendes, ¿no? Cuando uno no se siente bien, no se siente cómodo, lamentablemente a veces los resultados no nos acompañan.